Soy Karina Morante, sobre todo me dedico a la autoedición y mediante la autoedición he publicado 4 fotolibros. Gabriela Zendoya, que es la de No Puedo Vivir y es coleccionista de libros, tiene una colección increíble y bueno, pues y Julián Barón, que para los que también están dentro del mundo del fotolibro, es un creador muy importante. Bueno, sí, no sé, vamos a... La idea pues que nos hemos quedado un poco medio solos porque, bueno, pues Gabriela por motivos personales no ha podido estar hoy aquí en la charla. Pero bueno, nos ha dejado unas notas y lo que estuvimos comentando quizá era pues... ¿por qué no comentarlas en voz alta, leerlas, ¿no? Como la nota que nos pasó, como tenerla presente. Y a partir de ahí, pues, no sé, casi nuestra intención era presentaros los libros. Hemos traído unos cuantos libros también para pasarlos, para que mientras estemos conversando podáis tocarlos, podáis acercaros a ellos. Y quizá, pues, una de las cosas que estaría muy buena hacer sería mantener una conversa abierta sobre qué es esto de los libros, para qué sirven los libros. En fin, podemos abrir muchísimo el campo, pero sobre todo yo creo desde la conversación directa, ¿no? Que podamos tener bajo vuestras inquietudes ¿vale? Y incluso podríamos, ¿por qué no? Como comentábamos antes con una compañera, que pues bueno, si alguien tiene alguna idea de hacer algún libro, no sabe cómo empezar, pues no sé, podemos como hacer una especie de brainstorming, de soltar una serie de referencias y plantear pues, bueno, las posibilidades que hay, las estrategias que podemos tener en cuenta para, pues, bueno, para integrarnos en este mundo de la publicación, ¿no? De la edición. Así que también puede ser como muy, pues, mucho más dinámico que a lo mejor comentando, ¿no? Bueno, si queréis, voy a intentar encontrar primero las recomendaciones de... Está bien porque de hecho ahora se acaba de publicar un libro y me ha costado como que tienes que hacer todo tú. O sea, es un proceso que entra en juego con muchos factores, ¿no? Y realmente es un proceso de trabajo costoso y largo. Pero te ha ayudado, ¿no? Seguro. Que te ha ayudado seguro a llegar a otro estadio diferente de comprensión de ese conjunto de imágenes, incluso, ¿no? Hasta qué nivel pueden esas imágenes que aparentemente sueltas cuentan lo que cuentan, unidas, ¿no? Encadenadas en un libro, de repente pueden llegar como te llevan, ¿no? A otro estadio de pensamiento sobre esas imágenes, ¿no? Eso creo que ese aprendizaje incorporado, o sea, el libro puede servir para eso, ¿no? Yo como mientras arranca Karina buscando los libros de Gabriela, respecto a lo que estás diciendo, pues comentar aquí como alguna cosa así como que me parece como muy interesante y muy concreta, y a partir de ahí podemos avanzar, y es en el uso del libro, del fotolibro, como ha sido la traducción que se ha traído del inglés al castellano. Yo he sentido una cosa que es personal y que la dejo aquí, la comparto con todos, y es que ha habido un interés y un movimiento por intentar que el libro, que el fotolibro, se llegue a convertir en un género dentro de la historia de la fotografía. Yo creo que en estos últimos años lo que ha pasado ha sido eso, o sea, todo un movimiento donde el fotolibro parece que ha entrado en un territorio casi de plantearse como un género dentro de la fotografía. Y que si miramos la historia y ponemos en contraste lo que supone un catálogo y lo que supone un libro, pues estando en este marco también en el que estamos, es mucho más, es un territorio donde se experimenta mucho más y con ello está mucho más abierto, ¿no? Al error, al aprendizaje, ¿no? de otro modo no tan cartesiano, que en contraste con el catálogo es importantísimo. Y tenemos muchas épocas en las cuales no ha habido pensamiento de hacer libros, de activar a través del libro el pensamiento visual o el pensamiento de un tiempo, sino el catálogo ha sido el que ha regido la norma, y eso pues lo encontramos en la época franquista, por ejemplo, en España, en el momento del fotolibro. La guerra civil es un momento donde hay un montón de publicaciones de libros porque hay una necesidad importante de generar una opinión directa y personal sobre esos temas, ¿no? Que esos acontecimientos que están viviendo. Después tenemos un momento donde ese libro desaparece y entra
el catálogo con la época franquista, donde empiezan todos esos libros que van ilustrando con fotografías, pero son historias de las cruzadas y demás, que son catálogo puro y duro, donde esa mirada cartesiana de llevar a la masa, ¿no?, al pueblo, a un lugar, se trabaja, en este caso, desde el libro. Hay una ruptura en los años 70, donde de nuevo empiezan pues Alberto Corazón y muchos diseñadores, empiezan y la serie Palabra-Imagen empieza a romper un poco ese techo que había, ¿no?, en ese momento. Empiezan a aparecer también los libros, se articulan, ¿no?, de un modo como muy poderoso. Y después, en los años 90, tenemos de nuevo la época del catálogo, que además pues la fábrica lo encarna de modo importante, ¿no? O sea, tirando adelante muchos libros que tenían más un espíritu de catálogo que de realmente ser un objeto que pudiera llegar a activar y poner al lector, en este caso, en una posición, pues como imaginándome Ulises Carrión, pues a un Ulises Carrión, ¿no?, que coja un libro y a partir de ahí te plantee una serie de pensamientos diferentes. Entonces creo que todas esas cosas todos esos tiempos que se han vivido con el libro, pues han hecho que en este periodo, sin atención por parte de las instituciones y donde la fotografía estaba en un territorio, mucha gente la había matado ya, pues de repente que el libro ha sido como un territorio donde también ese cambio del analógico al digital ha permitido recuperar un tiempo que con el digital habíamos perdido, ¿no? O sea, y un tiempo de reflexión y de destilación en cuanto al pensamiento, ¿no?, visual, que es como clave. Y entonces, para acabar, simplemente diré que en este tiempo, con mi experiencia personal, una de las cosas que más interesantes me parece que me ha traído el libro en mi práctica ha sido pensarlo como un medio, no como un fin en sí mismo, sino como un medio más. Pensar en la cuestión de, en un momento como el que vivimos, de fragmentación total de todo, o sea, está todo disperso y desfragmentado, el libro te permite una unidad, o sea, concentrar una serie de fotos bajo una estructura que tú puedes manejar, pero que te permite pensar tus imágenes, te permite pensar con más gente sobre una estructura determinada, ¿no? Y que no es tan volátil como en otras ocasiones, pues sí puede ser que te dejen una sala, que te dejen, ¿sabes? O sea, otro espacio donde estábamos habituados a ver la imagen, ¿no? Y claro que también hemos pues dado un salto importante, se dio hace mucho tiempo, pero de no pensar tanto la imagen única, ¿no?, como un conjunto de imágenes, ¿no? Y eso era un poco también otra de las diferencias. Y a partir de ahí, pues, como territorio te permite entrar en colaboración con mucha gente, es decir, aunque hagas autoedición, el hecho del libro implica una colaboración a muchos niveles, ¿no? Necesitas, pues al menos, contrastarlo con quien diseña, con quien preimprime, con quien imprime, aunque sea una fotocopiadora, ¿no?, una copistería de barrio, y de repente ahí, pues esas relaciones, ese ejercicio de colaboración, creo que el libro lo encarna de un modo fantástico y luego pues a donde te puede llevar dentro del avance de tu propio proceso de creación es tremendo, porque te permite llegar a un lugar donde eres capaz de encadenar imágenes para que lleguen a un significado, que llega un momento en el cual tú pierdes el control, porque cualquier persona que ya coja el libro activa el libro en su lectura, y eso pues en una sala de exposiciones pasa, pero con la intimidad que además te propone el libro, con la cosa, ¿no?, de poder tú tener cierto gobierno sobre el tiempo, ¿no?, teniéndolo como una película casi, ¿no?, con el que puedes pasar las páginas, pues bueno, entonces es una relación tanto quien lo hace como quien lo lee, que me parece una cosa maravillosa para la fotografía. No sé si los demás están de acuerdo, hacer un favor, es que yo tengo un poco de problema de concentración. Con la pantalla en movimiento de atrás, vale. me cuesta mucho. Vamos a pasar algunos... ¿Pasamos? Si os es igual, ¿eh? Porque tengo esta, se va al... Karina, paso por aquí, ¿no? ¿Esto? Sí, perfecto. Lo vas pasando y... Bueno, nuestra idea un poco era que cada uno de nosotros, incluido Gabriela, si hubiera venido, seleccionábamos como 5 fotolibros que nos parecían interesantes dentro de este concepto de fotolibro experimental y que para nosotros pues nos generaban o nos daban una idea o nos llevaban hacia ese tema de la experimentación, ¿no? En mi caso, yo vengo como comentaba antes, del mundo de la autoedición. Mi acercamiento a este tema del fotolibro se da de una manera muy natural en cierto sentido, porque yo sobre todo trabajo en analógico. Entonces para mí toda esa parte
de experiencia en el cuarto oscuro. Entonces, algunos de nosotros ha trabajado en un cuarto oscuro o revelando carretes o trabajando con el papel fotográfico. Esa parte material para mí es muy importante, ¿no? O sea, a mí la conexión con el mundo digital me cuesta un poco más. Entonces, me siento como mucho más identificada con ese proceso de trabajar revelando los carretes, en el cuarto oscuro, con el papel, con los químicos, un poco alquimista, ¿no? Entonces, cuando se plantea en algún momento dado el poder trabajar con mis proyectos y hacer algo con ellos, la parte del fotolibro pues me parecía, o me dio la sensación que conectaba muy bien con ese proceso, ¿no? Como era como el paso siguiente en mi caso personal. Y entonces los fotolibros que yo he seleccionado, 2 son proyectos míos, 2 no lo son, y hay uno que pongo en un vídeo que no he podido traer, que parten también de ese punto de autoedición, de hacer tú mismo prácticamente todo el proceso, aunque en ese proceso también vas evolucionando y te vas dando cuenta que tienes limitaciones, que hace falta que te ayuden a diseñar ciertas cosas, a maquetar ciertas cosas cuando tienes que llevar a la imprenta, que el idioma de la fotografía con el de la imprenta son muy diferentes, entonces que también en ese proceso tienes que hacer cambios y que también tienes que ir como investigando también la parte siguiente, que es de qué papel vas a usar, cómo vas a contar el proyecto, el tamaño, etc. Entonces, un poco los proyectos que he elegido parten de esa idea, ¿no? Bueno, sobre Gabriela, ella había comentado o había seleccionado también algunos títulos. Si queréis terminar de verlos, pues hemos pasado un poquillo y os ponemos los vídeos que había seleccionado. Bueno, os cuento lo que decía Gabriela, ¿sí, no? ¿Vale? Para ella el libro es un recipiente, un contenedor de ideas, que no se está de acuerdo con Julián, me dijo. Pero también es un objeto sujeto emocional, o así lo quiere llamar ella. Y como tal es un transmisor además de contenedor. Entonces, dentro de la selección de fotolibros que ella había hecho, hablaba del libro de Lucy Helton, que se llama Transmission, del año 2015, que es un libro presentado en un tubo de 9 páginas panorámicas impresas en papel térmico de fax antiguo. El libro es un mensaje, supuestamente mandado desde el futuro, año 2215, desde un mundo desierto de cualquier huella de humanidad. El experimento es tanto artístico, la tinta tiende a desaparecer con el tiempo, como científico y filosófico. Os lo voy a poner si me reconocéis. No tengo ni idea. Conectando con esto que dice Gabriela, de que además el libro lo entiende también como un transmisor y que transmite, hay un texto súper interesante de Regis Debray que se titula Transmitir más, comunicar menos, ¿no? Y lo que hace es un poco apelar a que en este caso, trabajando con las imágenes, pues a lo mejor nos deberíamos de preocupar más por hacer el ejercicio de transmitir que de comunicar, ¿no? Por la diferencia que hay, yo creo, de profundidad de pensamiento y de encarnamiento y de llevar esa teología emocional a... Yo creo que en ese sentido el fotolibro en este caso ayuda muchísimo a esa transmisión cuando tú experimentas o intentas que forme parte también del proyecto, ¿no? O sea, el papel, por ejemplo, hay uno de los que yo he hecho que es en papel periódico, ¿no? Es como unas ampliaciones en el cuarto oscuro de unas imágenes. Las imágenes son de piel y de cabello. Entonces, al ir ampliándolas, recortándolas, ampliándolas, se genera una imagen completamente diferente, ¿no? En ese fotolibro, por ejemplo, yo estaba hablando de una relación que había tenido y que había terminado. Entonces, para mí era como una manera de exorcizar o investigar qué era lo que había sucedido en ese proceso, ¿no? Entonces, el fotolibro, de hecho, lo has dirigido papel periódico, que cuando tú lo tocas se te quedan manchas en los dedos, también encajaba muchísimo con el proyecto, ¿no? Porque era como también ese resto que te queda cuando algo se termina, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí está la idea en el fotolibro de la transmisión, ¿no? De qué genera después. Sí, de hecho lo que decía era como el libro este de Lucy Halton, ¿no? Como que además o sea, no hay ningún tipo de huella de la humanidad y esa idea, ¿no? de que ese mensaje que se lanza desde el futuro, pues además tiene el asunto de que pues, se va deteriorando, ¿no? O sea, ese papel va como perdiendo pues, su color, ¿no? Como sabéis, y la tinta también va, pues eso, se va viendo afectada, ¿no? Entonces, bueno, también esa materia muchas veces en el propio libro es súper útil, pero el libro, la propia estructura de un libro
en sí también podemos pensar que cualquier parte que conforma el libro, desde el lomo, las tapas, el papel, las grapas si lleva el cosido, la cola que va a llevar, el barnizado, todo lo que implica la técnica de imprimir un libro, se le puede hacer un resalte significativo para llevárnoslo a un territorio donde lo que estemos hablando se encuentre, ¿no? Y tenga un sentido. El libro, por ejemplo, del álbum de familia de Karina da buena cuenta de ello, ¿no? De esa forma de poder experimentar, en este caso, bueno, un álbum de familia que también yo lo considero un libro, pues eso, esas preocupaciones, ¿no? Sí, de hecho también está por ahí que es como un formato de cuando tú ibas a imprimir los fotógrafos en una tienda de toda la vida, ¿no? Que llevabas tus fotos, te las imprimían, te las daban en un sobrecito y te lo llevabas a tu casa, ¿no? Pues el proyecto en sí, la idea que yo tuve fue, en mi grupo de amigos, hemos hecho un viaje al año, todos los años, ¿no? Y entonces hace 2 años que hicimos un viaje a Ibiza, les di a ellos una cámara desechable, de estas de carrete de las que se usaban antes, y les dije que podían hacer todas las fotos que querían, pero la condición era que yo saliera en todas ellas. Se colapsaron, porque ellos, claro, primero no están acostumbrados a trabajar con cámaras, o sea, a no ver la imagen cuando la hacen, una cosa que les costaba muchísimo, y luego que, claro, ellos están acostumbrados a siempre estar haciéndose fotos a ellos mismos, vivimos la cultura del selfie, ¿no? Entonces era como, les costaba mucho plantearse hacerme fotos a mí, y luego plantearse, en un principio no salir en ellas, luego se evolucionó y ya salieron y hicieron lo que les dio la gana, ¿no? Pero en un principio era como, no voy a salir, le tengo que hacer otra foto a una persona, era como extraño. Claro, al final el libro evolucionó de tal manera que yo ya no participé en nada del proceso. O sea, yo solamente di la idea, que fue las cámaras y hacer esto, y luego ya la selección de las fotos, la impresión, la llevé pues a una tienda de estas de toda la vida que se imprimieran, igual que el carrete. Tanto así que al final el libro lo que tienes es, cuando yo te lo entrego, es un álbum de estos de plástico para que la puesta en página la hagas tú. O sea, al final ya es como, ya mi experimentación fue el dar la idea y ceder ese espacio para los demás. Entonces también eso encaja dentro de, para mí, lo experimental, ¿no? En un momento dado, no saber muy bien cómo va a acabar, pero al final yo creo que cerró bastante bien todo esto. Y sobre todo también como buscarle en esas ocasiones una cosa, ¿no? Pues bueno, que el libro se active, ¿no? Que no sea tampoco pensar el libro de un modo pasivo. Es decir, porque también yo creo que ahí, es decir, hay muchas ocasiones que no se le exprime todas las posibilidades significativas que puede tener en este caso pues un libro, un periódico, o sea, es decir, cualquier objeto. Bueno, como sabéis, ¿no? Si lo pillara quien esculpe, ¿no? O algún escultor y quien pinte, pues de repente le va a sacar unas posibilidades significativas a determinadas cuestiones, pues al óleo o al papel y demás, pues que no se expanden, que no se investigan, que no se profundizan en ellas, ¿no? Y yo creo que eso pues es súper interesante no perderlo de vista cuando os pongáis a manejaros con el libro, ¿no? Y en la medida de lo posible también, pues bueno, pensar que el libro se activa por quien lo lee, con lo cual si quien lo lee, no es que le exijas, pero sí le propones un campo de juego donde se le exige ser un observador activo, ¿no? O un lector activo, pues de repente estamos en una relación muy diferente de lo que, pues, a donde puede llegar, ¿no? En este caso el contenido, ¿no? De hecho, por ejemplo, con el libro este en papel periódico, que es una cosa que no sabes por dónde abrirlo. La gente cuando lo coge no sabe muy bien dónde empieza, dónde acaba y tal. Y con este proyecto lo último que he hecho es que, claro, bueno, en esto de la autoedición se lo comentaba también el otro día Julián, cometes errores, ¿no? Entonces yo me había empeñado en que quería que fuera en papel periódico. Imprimir en papel periódico es una locura. Bueno, luego descubrí con el tiempo que hay una imprenta en Alemania que tiene como un catálogo de papeles periódicos que lo puedes mandar y te mandan como unos ejemplos de qué papeles son para que tú puedas imprimir. Pero estamos hablando del 2014, yo en ese momento no tenía ni idea, ¿no? Entonces la única referencia que tenía era un colectivo de fotógrafos que hacían un periódico que era Duo Fotos y que lo imprimían en una rotativa en Madrid, que imprimía pues periódicos de tirada nacional. Entonces fui allí con mi maqueta a decirle quiero que me imprimas esto, ¿no? Claro, uno me miraba con cara rara y me dice vale, yo te lo imprimo, pero simplemente imprimir las copias del proyecto implica que encender la máquina te va a dar o te va a generar 1000 copias.
Como mínimo. como mínimo. Y ahora tú decides, si te quieres llevar 50, que era lo que yo quería, el resto las tiro, pero impresas van a estar, porque es encender la máquina y tienes 1000 copias, pero tengo 900 en casa. Entonces, pero me vivo sola, pues no me echan, ¿no? Pero era el proceso, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, lo que he hecho con este fanzine es que se lo di a 2 amigas mías que también son artistas, que también son fotógrafas, y ellas lo han intervenido. Entonces ellas han dado una vuelta de tuerca al proyecto, ¿no? Una de ellas con pinturas de colores y tal, ha hecho un proceso diferente, y la otra lo que he hecho es darle el fanzine a 7 personas que se manchen pintarles las manos con pintura blanca y plasmar cómo interactuaban ellas con el fanzine, cómo lo abrían, cómo lo veían, cómo lo expandían, y que se quedara también justamente lo que hablabas tú, ¿no? de esa cómo conecta el espectador de una manera como mucho más matérica en cierto sentido, como hacer visible lo invisible, que era lo que ella me contaba, ¿no? Mediante plasmar las manos de la gente cuando leía el fanzine, ¿no? Entonces, como que era como me acaba de venir la idea cuando empezamos a comentar. Entonces cada uno te da diferente. Claro, exacto, porque claro, ¿No? cada uno lo abre, como no tiene esa parte de leerlo así como un libro al uso, ¿no? Sino que tú lo abres, lo expandes, lo cierras, hasta no sé. Entonces claro, cada persona lo lee de una manera distinta. Pues también eso me parece súper interesante cuando ella propuso ese programa. Luego se rayaban porque era como en plan de, voy a hacer esto, no sé si te va a gustar, digo, hacer lo que queráis, ¿no? Luego me lo enseñaban y era como, me ha encantado, me parece que ha evolucionado, ¿no? Se ha generado una cosa completamente diferente. Bueno, hablábamos de Gabriela y de sus elecciones. Yumi, ¿no? Sí, y otra cosa que ella comentaba era la galería Taller Laboratorio de Yumi Goto. Bueno, ella sobre todo ha seleccionado fotolibros asiáticos, japoneses, porque es una apasionada de ese mundo, ¿no? Y en este caso es una artista que hace un taller laboratorio que se podría traducir por la fortaleza de los recuerdos de la fotografía, que es un experimento por sí solo. En él se crean fotolibros desde el proyecto inicial, el diseño de la maqueta hasta el libro finalizado, impreso y completamente elaborado a mano por el propio artista allí mismo. Con unos talleres llamados el fotolibro como objeto, Yumi Goto es la gran promotora del experimento en el fotolibro. Y ahí es cuando ella añade pues, más libros que os voy a poner ahora. ¿Cómo se llama? Yumi Goto. Y el proyecto se llama reminders-project.org. ¿Qué es este? Pues ahí se ve un poco el ejemplo de qué es o en qué consiste este laboratorio barra galería barra taller. Si queréis luego que os pasemos los vídeos o algo, está muy descargado de internet. Y sobre la activación de la obra, porque eso de ahí, la creación es un proceso que puedes hacerlo de manera individual, pero la activación de la obra, que es difundirla en los circuitos, eso es un proceso colectivo inevitablemente, porque estás con otras obras, otros autores. Esa parte de ahí, porque hemos hablado de la obra que sería el mensaje, pero el canal hacia el que llega al público es tan importante como el papel, como la tinta, o sea, cómo lo presentas, cómo lo sacas, dónde lo pones, cómo lo enseñas. Hay una ecuación que me gusta utilizar mucho en las clases y tal, que es la forma es igual al contenido, es igual a la distribución, es igual a la circulación, ¿no? Es decir, la forma es igual al contenido, pensando en lo que estás trabajando, es igual a la producción que resulta, es igual a la distribución, es igual a la circulación. Es decir, todo te va a significar, todo tiene su manera de ser, y si eres capaz de detectarla, pues es donde esa activación, ¿no? Puede tener, pues bueno, adquirir unos sentidos, ¿vale? Que no sean pues, bueno, los habituales de encontrarte pues, de repente, no sé, los libros en la FNAC solamente, ¿no? O en la Casa del Libro y demás, ¿no? Creo que hay otras formas de activarlo. Y bueno, yo el otro día, por ejemplo, estuve en una presentación en un libro en Valencia de un artista de la fotografía, pero un artista que se llama Luce, que es un grafitero, y que habían hecho un libro muy guapo y habían hecho una edición de 50 ejemplares y convocaron a la gente para hacer la presentación en el mismo lugar donde estaba hecha la intervención, una intervención en una casa.
Y allí nos juntamos más de 40 y los 40 compramos el libro. Y yo creo que casi se agotó la edición allí, ¿no? Es decir, que muchas veces también el libro en ese territorio que tiene de intimidad te permite hacer estas cosas, ¿no? Y si sale otra edición, pues puedes volver a hacer una segunda edición, ¿no? Y una tercera y una cuarta. El Té de Papeles, por ejemplo, que es una editorial de aquí de Barcelona que trabaja con el tema de la fotocopia, pues hay publicaciones, pues solamente hace ediciones de 10 ejemplares, pues hay publicaciones que tienen 8 ediciones, 10 ediciones, y pues cuando se acaban vuelve a hacerlas. Entonces eso también te permite, pues bueno, esta cosa de que tampoco nos volvamos locos haciendo libros, es decir, que hagamos un libro y de repente valga 20.000 euros a imprimirlo y ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, esto tienes vías y tienes formas de activarlo, como está diciendo Karina con el tema este de la autoedición, pero hoy en día con la impresión bajo demanda, con el tema de la impresión digital, o sea, se puede llegar a una serie de calidades que son una maravilla, ¿no? Imprentas que están muy sensibilizadas con eso también, ¿no? O sea, imprentas que se dedican a hacer versiones a lo mejor más grandes, ¿no? Pero bueno, sí, en cualquier caso creo que hay muchas fórmulas, ¿no? Para poder hacer, muchas formas de hacer circular los trabajos, de hacer presentar. Yo, por ejemplo, en mis trabajos que veis por ahí, que son muchos de ellos resultado de trabajos en colaboración con más gente, colectivos, intentamos siempre hacer las presentaciones en directo, como una fiesta. Y que venga la gente, ¿no? Esto fue una presentación en México el último día, que además hicimos un libro en directo y bueno, pues un poco lo que se pretende también es, no sé, buscarle como fórmulas, ¿no? Maneras de poder activar eso, de encontrarle, ¿no? otras formas de... Y que luego pues lo bueno que tiene es que lo puedes activar hoy y mañana y pasado y a la semana que viene y puedes ir haciendo variaciones porque al final, ¿no? El propio libro también, pues, es decir, el propio contenido también luego lo puedes ir modelando, ¿no? Que eso también es otra de las cosas como muy súper interesantes. Es decir, que haces un libro y lo cierras, que está muy bien, haces un avance, cierras una etapa, pasas a otra etapa, cierras un contenido, lo desarrollas y lo puedes llevar a un nivel de pensamiento donde a lo mejor tú no habías llegado solamente con las imágenes, pero que luego eso tampoco hay nadie que te diga que eso tiene que ser eso, ¿no? O sea, y enjaularte en eso, o sea, es decir, que tienes la posibilidad de generar nuevas variaciones, de llevarte esa misma, ¿sabes? O sea, no sé, esa misma acción a otros niveles diferentes, ¿no? Ayer, por ejemplo, tomando un café con Karina hablábamos de que quizá pues qué interesante sería, ¿no? Que el libro este, que además está agotado ya, el del álbum de familia, pues de repente hubiera una segunda edición, pero que la segunda edición no fuera lo mismo, a lo mejor de repente se infiltran unas nuevas cámaras y esas nuevas cámaras traen nuevas imágenes, pues siguiendo con el mismo proceso, la misma idea, ¿no? De trabajo y de espíritu que tenía ese proyecto, pues genera una variación, ¿no? Y yo creo que eso pues también es una de las cosas que o sea, que el libro propone, es decir, que es una cosa cerrada pero a la vez, ¿sabes?, muy abierta. Yo, por ejemplo, mi intención también con ellos, o sea, con el trabajar con el libro es eso, muchas veces es romper los estigmas que tiene instaurados en modo inconsciente para liberarlo de, pues eso, muchas ocasiones, pues sobre todo de que el lector pueda entrar, ¿no? y se sienta como que le están apelando, ¿no? ¿Sabes? O sea, no simplemente que ¿sabes? Que te intento como, ¿sabes?, adorar, ¿no? O sea, como que ¿sabes? Intentamos como también, sí, sacudir o poner en una posición donde, ¿sabes?, donde te apele, ¿no? Lo que estás viendo. Yo creo que es un poco también, pues, lo que hace la fotografía en sí, afectarnos, ¿no? Tiene efectos en nosotros, nos afecta. Y pues toda esa arqueología emocional que puede contener la foto y el propio proceso de creación, ¿no? Que es lo que trabaja con las imágenes, pues, hostia, que el libro está ahí también como una herramienta más, que si la sumas a tu propio proceso, pues es igual que te compras, no sé, pues un filtro, o, ¿no? A quien le interesa pues experimentar con diferentes películas, pues se compra películas de diferente tipo, tal, no sé cuánto, papeles de diferentes tipos, pues un poco el libro en sí mismo creo que puede ser una herramienta que si la incorporáis, pues ya se nos queda y es súper interesante. Lo que me gusta de la propuesta que hace que es como viene a ser que el libro abre un proceso que no se acaba, digamos, con la publicación, ¿no? La distribución, digamos, sino que es como un ser vivo de alguna manera. Y también esto de, bueno, a mí lo que me gusta del trabajo de la experimentación, que decir, es que la experimentación me gusta porque no estás tan pendiente del resultado como sino del proceso, ¿no? Y también pienso que todo esto lo que se enriquece realmente es el proceso
Y es donde realmente, bueno, pues entran en juego muchos factores, ¿no? Y precisamente por eso. Pero mira, yo ahí sería crítico con lo que acabo de decir, así aprovecho un poco y metemos ahí como media cosa crítica con un poco lo que veo, ¿no? O sea, desde quien se toma solamente esto como jugar con el proceso. Eso está muy bien, pero creo que no podemos perder de vista atender también al resultado. Es decir, que el proceso y todo eso está muy bien, pero que luego se puede, ¿sabes? O sea, se puede atender también al resultado para llegar a otro lugar, ¿no? Donde solamente a través del proceso, ¿sabes? O sea, sin atender a cuestiones de qué significancia va a tener eso que estás haciendo, ¿sabes? Y son muchas veces lo que veo, ¿no? Como en el mero juego de la experimentación, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre lo digo respecto a mi trabajo de censura. No sé si lo conocéis, es un trabajo con fotos flasheadas, o sea, con el flash a máxima potencia. Y la imagen sale completamente blanca. ¿Fuiste tú el culpable? Fui yo el responsable. Vale. Y la foto, pero no la fotografía. Y la cosa es que con ese trabajo, o sea, yo esas fotos las empecé a hacer en el 2007. Yo en el 2007 cuando las hice, eran unos carteles políticos. Y salieron todas borrosas, ¿no? O sea, todas blancas. Y yo esas fotos me las guardé, pero en esos momentos para mí, el valor que yo tenía sobre esas fotos era que estaban mal. Luego eso lo he ido como puliendo, ¿sabes? Mentalmente, porque la cuestión de lo que es una foto buena y una foto mala, ¿no? Y lo que sucedió ahí fue que años después, cuando, hostia, me pongo, ¿no? Estaba tan harto, ¿no? O sea, un sentimiento tan de hartazgo con la situación, ¿no? Que vivíamos política, que encontré que, digo, voy a aprovechar y voy a hablar de ese tema, o voy a coger ese tema y voy a ver que puedo ensayar, ¿no? Y entonces ahí fue cuando vinieron esas imágenes a mi mente que me dieron como eso, la sintonía de poder pues, borrar la imagen que ellos ofrecían, cuando esa no era la intención por la cual yo había hecho esas fotos, simplemente fue un error porque quien me dejó la cámara pues, tenía todos los parámetros desfasados y yo miré, disparé y a la que volví estaban todas las fotos blancas, pero tenían como pues eso, ese halo que terminaba como de... Y claro, yo he pensado siempre, si esas fotos yo en lugar de hacerlas a esos carteles políticos las hubiera hecho a las palmeras, porque estábamos al lado de la playa, en un pueblo de costa, en Valencia, pues a lo mejor yo nunca hubiera podido llegar a la conexión de que ese flashazo a máxima potencia en un Congreso de los Diputados, en un salón de actos de un ayuntamiento, podía llegar a tener el sentido, ¿no? Que después pues, se pudo conseguir. Entonces que también en muchas ocasiones eso, ¿no? Como que atendamos también a la experimentación y al propio proceso, pero también a los resultados que obtenemos, ¿no? Y poder así llevar esa experimentación a otros planos, ¿no? Que nos hagan también crecer y que nos hagan, pues sí, experimentar. Se puede experimentar sobre palmeras y está muy bien, ¿sabes? Pero que no perdamos, ¿sabes? Que no perdamos también las posibilidades que nos da el hecho de llegar a un resultado final. Y por eso el libro creo que ayuda, porque te acompaña a unificar eso, a encadenar las imágenes per se. Y entonces eso te lleva inevitablemente a un nuevo estadio, a un nuevo nivel. Y ese otro nivel es el que me parece súper rico que vayamos experimentando también, valga la cosa, ¿no? De la experimentación y tal, porque es donde vamos a poder ir poco a poco pues, incorporando esa herramienta dentro de nuestra caja de herramientas. Entonces, cuando no sé, imaginaros que sois electricistas y que llegáis a un sitio y no tenéis un destornillador para arreglar la avería. Pues es una putada, porque si no tienes el destornillador, ¿qué vas a hacer con el alicate? Y vas a hacer ahí cómo vas a quitar el tornillo, ¿no? Pues de repente, un libro, una cámara de fotos, cualquier herramienta que tú metas en tu caja de herramientas del propio proceso de creación, al final no quiere decir que la vayas a utilizar siempre, pero cuando la necesites, ahí cogerás el destornillador y arreglarás lo que te has que arreglar. Pues un poco con el libro igual, ¿no? Sí. Cogerás ese soporte, ensayarás y a lo mejor pues, se quedará una maqueta en tu casa, en tu archivo, ¿no? Como tendrás un montón. Sí. Y un poco retomar esa gran frase de Pablo Timonasterio, fotógrafo mexicano, que me acuerdo en el taller de Cabo de Gata, que nos dijo que libros hay que hacer muchos, pero solo hay que imprimirlos que sean extraordinarios. Pero libros hay que hacer muchos. Pues como fotos, claro, ¿no? No necesariamente todo tiene que imprimirse y todo tiene que venderse, ¿no? Eso es algo también que yo he aprendido. Con Pablo veo que el proceso, precisamente como hablabas tú, de lo importante que es también a veces ese transmitir con el propio soporte, el propio medio en sí, hay mucha parte que hasta que no la imprimes, aunque sean unos papeles baratos, una imprenta barata,
no acabas de pillar ese ritmo, coger esa musicalidad que pueda tener ese libro, ¿no? O sea, el hecho de verlo en pantalla y en un design es una parte de esto hasta que no. Pero mira, eso hay una cosa súper chula que estás diciendo y que además tú que practicas ¿no? en el laboratorio y tienes esto. Esto es una de las cosas que es alucinante, o sea, es esto. Porque claro, es las yemas de los dedos es donde más terminaciones nerviosas tenemos de nuestro cuerpo. Con lo cual, si yo cojo algo, yo ya le estoy mandando un montón de info a mi cuerpo. Un montón. A mi cabeza, muchísima. O sea, esto, por ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando cojo los libros, me gusta hacer, o sea, conseguir entender el libro como pueda, cuando estás con una foto, lo que sea. Entonces, esto también te lo trae el libro a la foto, que como habíamos pasado a ese punto más digital, se quedaba todo en y además es como todo tan, ¿sabes? Todo tan pulido siempre, ¿no? Con este punto de la foto y demás. De repente el libro también creo que tiene ese ejercicio de resistencia, o mucha gente lo pone en esa, o lo ubica en ese lugar de resistencia hoy, y justamente por eso, porque es capaz de activarnos las emociones como no lo hace pues una foto en la pared, que encima tiene un cristal, ¿no? O sea, tú vas a ver una expo y no es lo mismo que un libro. Aunque el libro esté mal hecho, entre comillas, porque no creo que haya ningún libro mal hecho. O sea, es que te permite tener unas emociones fisiológicas directas con la imagen. Una exposición no, porque una exposición tú te pones delante de la foto y no puedes, a veces tienes hasta una línea que no puedes ni pasarla. Entonces claro, la relación que tú tienes con esa es más mental, en cambio la relación que tú acabas teniendo con un libro, si lo coges como lo que tienes en las manos, es que hay una serie de, pues hay un peso, hay un volumen, hay una cosa incómoda, o muy cómoda, o muy rígida, y todo eso va significando lo que tienes, ¿no? El trabajo. Y entonces eso es súper importante, ¿no? El hecho de tocar, y por eso también creo que lo experimental es muy de tocar y nos lleva también un poco a ese territorio donde... De hecho, por ejemplo, uno de los fotógrafos que está por ahí es un proyecto de un fotógrafo, un artista gallego, que él hace como, él habla sobre el paisaje, entonces él hizo como una deriva en Galicia, en una zona donde él vivía, ¿no? Una deriva es caminar sin, un poco como dejándote llevar, ¿no? Y en ese proceso conoció, uno de los sitios que fotografió tenían una granja de abejas, que se llama así, ¿no? Entonces le regalaron cera y con eso él ha hecho el mapa de la deriva, pues lo ha hecho con cera de abeja y también la portada, ¿no? Entonces hay, como a mí me parece muy interesante eso, que es como meter esas cosas dentro del propio proyecto, ¿no? O sea, porque ya tocas eso, que a mí fue lo que me flipó, fue la portada, y fue como, ya me llevó a otro sitio. O sea, ya no tenía nada, ya luego vi el proyecto, tal, me gustó mucho, pero ya simplemente la portada me llevó a un sitio completamente diferente. Como nivel de comunicación. Sí, Claro. exactamente. Yo creo que también todo se centra en lo que decía Gabriela, ¿no? Que quería como poner encima de la mesa el asunto de la transmisión. Exacto. Y que os lo digo por el texto este que es súper rico para que lo leáis, ¿no? Que es comunicar, o sea, transmitir más, comunicar menos, ¿no? Que creo que también ahí es donde la transmisión te permite llegar a un lugar donde la comunicación per se, o sea, está muy como ceñida al lenguaje, ¿no? Y luego, pues claro, hay otra cosa que es muy peliaguda, que es hablar del lenguaje fotográfico. No sé si existe un lenguaje fotográfico, o a la fotografía se le puede decir que es un lenguaje. En cualquier caso, ahí hay una discusión... Metalenguaje. ¿Eh? Para mí es un metalenguaje. Puede ser, pero no un lenguaje como puede ser el lenguaje escrito. Porque el lenguaje divide, porque tienes que conocerlo, los caracteres, la comunicación. Y tiene... El metalenguaje sería algo que Y no tú tiene tienes acento. unas palabras que tienen obviamente muchas acepciones, pero dirigen Sí, y encierran muy concreto la experiencia. En cambio la fotografía, no sé, aquí cuántas personas hay, 40, 30, o sea, cada cual ante una imagen tenéis una lectura diferente, Sí. y válida además. Y eso es brutal. Bueno, el lenguaje textual, claro, necesitas más, luego hay muchas interpretaciones también y en literatura... Y luego que la persona que sea de diferente cultura va a tener lecturas diferentes sobre las imágenes, Sí. o sea, claro, sobre las palabras también, pero las palabras al final están creo que más acotadas, ¿no? Entonces, claro, este punto... Claro. Este punto multipolivalente a nivel de significados que tiene la imagen, la foto, es como algo también como que creo que pone en una situación de conflicto el asunto de la cuestión del lenguaje. Por eso creo que lo de comunicar, que tiene una cosa muy directa con el lenguaje, se puede superar con esta cosa de la transmisión, de transmitir, que me parece como mucho más orgánica, ¿no? Es mucho más de una profundidad que no parte únicamente por lo que seas capaz de
contarme en palabras, sino en algo más, ¿sabes? En algo que sale casi como de las tripas, ¿no? Que no sale solamente de la mente. Y claro, eso es en muchas ocasiones lo que creo que la propia experimentación te lleva, en otras cosas porque o sea, ya quien experimenta se permite errar, se permite equivocarse. Y eso es lo que en gran parte de esta sociedad la gente no se permite, equivocarse y errar. Y yo creo que eso es uno de los grandes motores que tiene quien, pues bueno, supongo que quienes estamos acá, ¿no? Como interesados en esa cosa de experimentar, y cada cual desde los territorios que queramos, pero porque creo que como leitmotiv, uno de los primeros puntos sería que nos permitimos errar, nos permitimos aprender del error. Eso no todo el mundo es capaz de mentalmente de tenerlo en su quehacer diario. Yo nunca más imprimí 900 copias. Todos mis proyectos posteriores fueron mucho más pequeños, como mucho 25, 30 ejemplares y ya está. O sea que uno aprende también el proceso, ¿no? Pero esa experiencia me sirvió, ¿no? Porque fue mi primer fanzine y a partir de allí se generaron muchas cosas, ¿no? Y también como comentábamos ayer, vas conociendo gente en el proceso, vas colaborando pues, con otros artistas también que hacen lo mismo, alguien te recomienda una imprenta que te permite pues, ver, llevar tu papel, imprimirlo, porque tampoco es fácil llevar tu papel a un sitio para que te impriman, ¿no? Tienen como 4 o 5 y ya está. O sitios donde puedes comprar papel y haciendo pruebas con él. Entonces también todo eso, esa parte colaborativa de la que hablábamos, a mí me parece súper interesante en el tema del fotolibro, ¿no? El poder que intervenga más gente, que ya no se quede solamente en mi espacio, mi proceso pequeño y chico, ¿no? Sino que eso al final pues hay como mucha más vinculación, ¿no? Y eso que sea, o sea, eso estaba ahí, ¿no? O sea, la fotografía y colaboración siempre ha sido una cosa que es impepinable, o sea, están machambradas una a la otra de modo inevitable, pero durante mucho tiempo se ha intentado como que no, que fuera la fotografía pensada como quien está detrás está el artista y la copia única y todas estas cosas, ¿no? Pero o sea, Roger Fenton para hacer las fotos que hacía necesitaba un tipo que le copiaba, que firmaba las fotos juntos, ¿no? Como, claro, es como un poco Castro Prieto también, el retocador, ¿no? Que le ha retocado las fotos a Cristina Rodero ha dignificado la imagen pobre, por ejemplo. O sea, lo que se llamaba la imagen pobre, esa imagen que no valía nada, la fotocopia, por ejemplo, la ha llevado a cotas de arte. Sí, pero ya hay, porque hay una historia también, ¿no? De antes, Sí. ¿no? Es decir, hay un background. ¿No? También el tema de la materia, ¿no? De cómo Claro. en el modelo del arte conceptual, arte contemporáneo se apropian los artistas de modelos amateurs que aparentemente no son profesionales para contar de otra manera las historias que de ahí acaba saliendo la fotografía conceptual, ¿no? Yo creo que un poco la parte del fotolibro ha tomado un poco el relevo de reavivar todo eso, ¿no? Como con unos medios como sencillos, baratos y una puesta en imagen que no tiene que ser tan perfecta ya de imagen única, purista y se probaron una especie de proyectos mucho más amplios haciendo unas imágenes que ya no tienen importar. Sí, de hecho, uno de los... Muchas variables, ¿no? ¿Para ti qué es fotoconceptual? Porque es un término que se nos escapa. No, lo relaciono con el tema un poco del arte conceptual, me refiero cuando se sacó la idea de crear el arte moderno más como utópico y purista y romántico a un tipo de proceso del arte más contemporáneo, más actual, donde parece que todo vale, pero tampoco es así, me parece que se están cuestionando cosas anteriores, procesos, maneras de hacer el arte cotidiano, no sé cómo que todo vale, pero detrás hay una historia más filosófica o de pensamiento que no ha salido así como tú, como una serie, ¿no? O sea, parece que... Como un mensaje detrás, una idea. Sí, o cuestionar las maneras de trabajar anteriores, ¿no? Las maneras Sí. de hacer como artista y como fotógrafo, ¿no? También. Sí, yo creo que por ejemplo cada movimiento ha influido. Mira, por ejemplo hay un par de Boris Mikhailov y Rita Mikhailov, son una pareja de artistas ucranianos que ahora viven en Berlín, que si tú te pones a ver su trabajo extenso, o sea, casi es una oda a todos los movimientos artísticos y fotográficos, es decir, hay veces que se trabaja el surrealismo, hay veces que se trabaja el impresionismo, hay veces que se trabaja en el constructivismo, hay veces que trabaja en el conceptualismo, entonces es como vas viendo su trabajo y están todo el rato como haciendo esos guiños y es como una oda a todos esos movimientos que como ucranianos, como soviets, ¿no? Porque claro, empezaron a trabajar en el mundo soviet, pues han ido como viviendo y eso tratando de llevarlo también
a los temas que tratan, ¿no? Entonces también ahí es donde la experimentación llevada a un plano de lo social es cuando creo que es un poco eso, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Como que esa experimentación que pasa en la nube en la cual nos metemos, que esa nube pues, hostia, eche el agua en la tierra, ¿sabes? Para que aterrice eso a tierra y entre en el campo de lo social, con todo lo que implica, y podamos así, pues joder, o sea, ir viendo un poco cómo nos ha ido afectando, ¿no? Lo que decías tú también, la fotocopia estaba ya aquí, pero estaba ya aquí porque hemos mirado atrás y eso estaba ya, ¿sabes? Simplemente como... De hecho, por ejemplo, este fanzine no lo he podido traer, pero no lo he seleccionado yo, que se llama No es una tormenta, lo ha publicado un editorial muy pequeñita, independiente, de una sola persona, que se llama La Balsa, y está hecho en fotocopia. Y a mí me parece que lo sacó el año pasado, y a mí me flipa. O sea, me parece que de una manera muy sencilla logró hacer un proyecto súper interesante, ¿no? La publicación se llama No sé si es una tormenta, son 2 imágenes que se fotocopian hasta el infinito, hasta que esa imagen desaparece. Y lo interesante es que creo que ha sacado 3 ediciones y cada edición está hecho en una fotocopiadora distinta, porque el medio mismo, o sea, la fotocopiadora en sí, forma parte también de este proyecto. Entonces también a mí me parece que es otra manera también de enfocar algo muy interesante en este sentido. Sí, yo por ejemplo con las fotocopias que he trabajado también bastante, me parece increíble porque, o sea, es como una cámara de fotos. Lo que pasa es que, claro, yo no le pongo una cinta y me la cuelgo y voy con la fotocopiadora por la calle, que me molaría un montón. De hecho, no sé, eso el empaque no puedes ir con una fotocopiadora grande, tienes que comprarte una, o sea, tienes que tener una más pequeña. Pero donde vayas siempre hay una fotocopiadora. Te vas a Latinoamérica, fotocopiadoras, te vas a Argentina, fotocopiadoras, te vas a China, fotocopiadoras, te vas a Nepal, fotocopiadoras, te vas a la India, fotocopiadoras. Y hay sitios donde hay muchas fotocopiadoras, muchas. Sí, sobre todo en estos países como por ejemplo Nepal, que todo, o sea, no está la tecnología, los ordenadores, en la cosa esta institucional de que en los registros y tal, tú llegas, ¿no? Ahí es todo como con papeles. Entonces, claro, el tema de las fotocopias y como en Perú y México y demás es como súper necesario, ¿no? De hecho, el último trabajo, por ejemplo, de México que hicimos en colectivo, nace de un ejercicio que era, estábamos en un taller, había un grupo de personas y el ejercicio era muy sencillo, era intentar discutir en el grupo y crear una publicación que pasara, por un lado, por la violencia, el cuerpo y o sea, que contuviera la violencia que se está viviendo allá, que contuviera también nuestros cuerpos de algún modo y que se contuviera todo eso en un libro, ¿no? En una publicación en sí. Y entonces a donde llegó el grupo fue a que, por ejemplo, una de las cosas que no querían hacer era trabajar con imágenes, porque estaban saturados de imágenes de la violencia. Entonces querían, bien, nos quedamos en este territorio, pero queremos experimentar más allá de esto sin imágenes. Y lo que pensaron fue, y se decidió hacer, fue que se evocaran frases que habían vivido, ¿no? En sus propias carnes, que tenían que ver con la violencia. Entonces me acuerdo que vino una chica al día siguiente, o sea, eso se deja como en una especie de stand-by, ¿no? Del ejercicio. La gente viene y al día siguiente llega una chica con un folio y en medio del folio ponía: violaron a 2 amigas. La chica, y era de verdad, ¿no? Violaron a 2 amigas, ¿no? Wow. O sea, eso fue el desencadenante de lo que iba a contener el libro, que no iban a ser imágenes, sino iban a ser simplemente esos testimonios, esas frases. Entonces lo que hicimos fue contratar a un escribano, que es de los que escriben en directo, ¿vale? Y el tío fue el día de la presentación del trabajo y toda la gente que estaba allí podía participar y podía también aportar su frase, ¿no? Como esa imagen, pero con texto. Entonces una publicación que después se fotocopió al toque allí en un minuto, en una fotocopiadora de al lado cuando acabamos, y se le pudo mostrar a un editor que consiguió valorarla para editarlo, ¿no? Del Gato Negro Ediciones. O sea, es como que al final una fotocopiadora que tienes ahí es capaz de permitirte armar una maqueta en 3 horas, ¿no? Si tienes una estructura de hacer, ¿no? Un poco esto, ¿no? Que sí. enseñaba de Lucía, ¿no? Sí, de Lucía. O sea, que de repente
te vas de repente mañana a Francia y no hace falta que te lleves 25 libros, ¿no? Es decir, puedes ir a la fotocopiadora de turno, imprimir y de repente vas a tener seguramente unas texturas que esa fotocopiadora va a ser, pues eso, muy diferente a la fotocopia que vas a encontrarte en otro lugar, ¿no? No, de hecho, lo interesante era eso, ¿no? Que los 3 ediciones son diferentes en cierto sentido porque la misma fotocopiadora te genera cosas diferentes. Y eso me pareció como que, de alguna manera, son 2 imágenes las que ha utilizado. O sea, que no estamos hablando aquí de 250, ¿no? Estamos hablando de 2 imágenes y a partir de allí generar un fotolibro. Ayer nos pasó una cosa en un taller de intervención de imagen, que queríamos transferir una fotocopia a papel, ¿no? Y pues las personas de aquí que trajimos pues no se transfería casi nada, ¿no? Una persona vino de Guatemala, una fotógrafa, la imagen se transfirió perfecta, ¿no? Entonces digo, bueno, claro, o sea, la fotocopiadora estaba también tiene diferencias, ¿no? Y luego aparte pues la fotocopiadora tiene otro punto interesante que es que te pone en conflicto la cuestión de la originalidad de la fotografía, ¿no? Porque claro, es una copia, pero bueno, una copia que en sí es un original también, no hay otra copia igual que esa. Entonces claro, aunque haya 1000 copias, son 1000 copias y cada una es diferente, entonces si nos podemos meter en esa dimensión de pensamiento es la hostia. Es súper interesante. Porque es una contradicción. Reproducir la fotografía en la época era la reproductibilidad, pero a la vez es una obra bonita en sí, porque cada una tiene su... Y luego que es muy difícil de... Porque claro, es una fotocopia. Es una fotocopia. Si yo cojo esto y lo fotocopio, ya esto ya no es de lo que estaba aquí, o sea, es otra cosa, ¿sabes? Diferente. Y hay un territorio ahí muy interesante para practicar la imagen, sobre todo desde el punto de vista de si os interesa el tema del apropiacionismo y demás, o sea, y esto, una ecología también, ¿no? O sea, al final hay un punto ahí pues ya de trabajar con imágenes que existen, ¿no? Que puedes a lo mejor a través de la fotocopiadora llevártelas a una cosa material, ¿no? De tener ya pues en un papel algo impreso que te permite pensar sobre eso, sobre esas imágenes. Dar una visión diferente sobre las tuyas también, porque cuando afrontas un archivo, por ejemplo, de imágenes que no son tuyas, quizás sea un poco más duro a la hora de la selección de las imágenes, lo que tiene que ir, ¿no? Cuando tú trabajas tus imágenes, lo que decía, no sabes, arqueología emocional, a veces como que se ata ciertas fotos que quizás no pertenezcan a la publicación, pero que uno se empeña por ese vínculo a que tienen que estar, ¿no? Cuando tú empiezas trabajando con archivos y empiezas a sacar publicaciones de imágenes que no son tuyas, te formas también en ese sentido, ¿no? De que ya ves, o sea, ya no tienes que activarlo desde la autoría, sino como desde la gestión de las imágenes. O sea, ya desde la reproducción ya es un proceso mecánico, pero tú no tienes que ser un técnico para hacerla. Entonces, esa es la parte de arte con la reproducción, ¿no? Bueno, y que aparece como sintonizando lo que dices con otra de las cosas que pasa ahí, creo que es como que hay una especie como de desapego, ¿no? Claro. A esa parte más emocional que puedas tener con la imagen y luego que hay un límite, ¿no? Es decir, que tú le puedes pedir a esa fotocopiadora que te lleve la imagen a un sitio, pero que hay un límite. Es decir, y además es un límite que cuando tú apretas el botón de la fotocopiadora pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y esas cosas tú no las terminas de controlar, porque como cuando estás con una cubeta, cuando estás trabajando de un modo más artesanal, ¿no? Y que dependes en este caso de una máquina. Entonces ahí también hay una especie como de desidentificación con tu propio, ¿no? Trabajo y donde puedes empezar a verlas, como tú decías, más meta, ¿no? O sea, puedes ponerte en una posición mucho más meta de observación pues, de lo que está pasando, ¿no? Y eso es súper interesante porque te permite hacer como una especie de zoom, ¿no? De acercarte y te enseña cómo salirte, o sea, tener una visión más macro-micro de lo que estás haciendo, pues sí. eso yo creo que también te ayuda, ¿no? Sí, por eso para mí siempre lo más difícil de cuando he hecho una publicación es la selección, ¿no? Porque lo que decías antes, tienes una vinculación con las imágenes de una u otra manera, ¿no? Entonces, ser tu propio editor es muy complicado, porque tú quieres que esta foto salga porque tiene una conexión y luego no pega, ¿no? O no va, o no tiene sentido y tal, y entonces tienes que ser lo suficientemente inteligente en ese sentido para desconectar y decir esto no va, ¿no? Entonces ese proceso es necesario también cuando experimentas con eso, ¿no? Tengo envidia porque bueno, he hecho algún taller y hemos hecho pues cada alumno, ¿no? Pues una selección final de 10 fotos, ¿no? Entonces, sin decirlo ya al final, la selección y tal, la mía me ha costado un montón de hacerla
Y cuando veo las demás es como, esa fuera, esa sí, esa fuera, esa sí. Pero así, ¿no? Y o sea, quiero decir, eso es lo que me gustaría poderlo aplicar a mí, ¿no? Pero... Mira, pues yo te podría dejar un ejercicio que suelo trabajar mucho también y es una medio trampa. Ya la voy a contar así para que la podáis como ejecutar. Y es que hagas eso, ¿no? Que elijas 12 fotos de tu trabajo. Es decir, te has tirado 2 años trabajando, has hecho 4000 fotos y de repente eres tan caprichoso que necesitas 12 y tan exclusivo que necesitas 12 para contar no sé qué, ¿vale? Entonces, elígelas, ¿vale? A conciencia, y cuando las tengas elegidas, apártalas y ponte a trabajar con el resto, con todo lo que te has dejado fuera. Y sé más inclusivo con esas imágenes. Y ahí te metes en un dilema brutal que es, o sea, si ya has llegado como, seguro que tenéis un montón de fotos que habéis como elegido 15, 20 fotos y es como, guau, esto ya no me lo toca a nadie y aquí, pues bueno, vosotros mismos apartarlas y trabajar con el resto, a ver qué pasa. Porque en ese resto hemos excluido muchas ideas, hemos excluido muchas formas de pensar, hemos sido exclusivos, no tanto inclusivos como sí, exclusivos. Entonces, quitar la exclusión para trabajar con ese resto y ver eso donde te lleva, porque ahí es donde también hay un giro brutal para quien crea, ¿no? Es que ya te has estado conscientemente eligiendo 12 fotos y llega un momento que no, para ponte a trabajar con el resto. ¿Sabes? Y invierte un poco esa relación que tenemos muchas veces de tan exclusiva, ¿no? De elegir, pues eso, estas 5 fotos, ¿no? 6 fotos, que está muy bien, ¿no? Y que muchas veces yo entiendo que es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Pero, ¿y si nos ponemos a trabajar con el resto? ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, yo pregunto, toda esa exigencia con nuestro trabajo y elegir el trabajo para luego hacerlo con una fotocopia? Si la fotocopia no se va a parecer en nada a lo que tú tienes. Yo creo que ahí hay un contrasentido total. Claro, totalmente. Porque a lo mejor el interés, de la fotocopia de repente no es tanto que hagas una fotocopia y la cojas en tus manos y la veas. ¿No? Yo en mi caso, por ejemplo, cuando hice el trabajo de tauromaquia, que son exhibiciones de la Policía Nacional y Guardia Civil en Plaza de Toros Escolares, yo esas fotografías no las podía utilizar. A mí en esos sitios no me dejaban entrar. Y un día fui simplemente a imprimir esas fotocopias a una fotocopiadora y me salieron todas en blanco y negro y poder materializar esas imágenes que no eran mías y habiéndolas pasado todas por el blanco y negro, me generaron una unidad a todos los niveles que no tenían antes porque una era en blanco y negro, la otra era pixelada. Entonces de repente creo que es otra capa, el sentido, yo creo que no es una cuestión de buscar el contrasentido, es más una capa más que se suma, ¿sabes? Y que puede estar dando un sentido. Muy diferente en fotografía de reportaje a unas fotografías experimentales o de arte. No tiene nada que ver. Sí, yo creo que en eso tampoco se está refiriendo Juliana que siempre tenemos que usar fotocopias. O sea, no, que es un pero medio más como para experimentar a veces como con poco dinero. Si tu trabajo es más que necesita que habla de una fidelidad, una fidelidad y un acabado. No puedes ir, una copia en paritado. No puedes hacer eso. O sea, a lo mejor te pedirá a lo mejor pues intentar crear ese fotolibro con el dinero que tengas, pues a lo mejor trabajar con un tipo de impresión digital de calidad que no sea una offset que te saldría carísima, sino ir buscando de qué manera y con qué dentro de tu presupuesto, pongamos, sacar el máximo partido de esas fotos, porque si no, le pasa a muchísimos fotógrafos, ¿no? La cantidad de colegas que podemos tener que de repente han materializado su obra o la cantidad de vueltas y vueltas que han impresas y de pruebas hasta que consigas, ¿no? Que puedan tener... Yo estoy metido en las artes gráficas. Claro, estoy metido en las artes gráficas y realmente lo que es foto digital nunca conseguirás esto, impresiones, por muy buenas que sean, nunca conseguirás los matices de color que tú tienes realmente. Tienes que recurrir a impresiones digitales, pero de gráficas, que te trabaja como si fuera una impresión normal, pero te permite hacer pocas reproducciones. Pero eso tiene un coste. Claro, pero es que además, de nuevo ahí, un poco así como devolviendo la bola, el contrasentido que implica que te compres una cámara digital, que te vendan una cámara digital que te consigue 250 y no sé cuántos colores y que de repente cuando vas a la imprenta te diga el impresor, no, es que este color no sale, no, es que aquel color no sale. Hostia, ¿cómo no puede ser que salga? Porque claro, hay muchas veces que creo que también hay una especie como de sobre, ¿no? Sí, bueno, no es esto, es que dentro de las gráficas
dentro de las gráficas del mundo también, muy aparte, yo controlo mis trabajos como publicitario y estoy al pie de la máquina. Porque cada color tiene su parámetro de tinta o de tal, y tú los tienes que entenderlo muy bien para que el resultado sea el que tú has llevado. Pero si no, es un 90%, 95%, por muy buena, muy importante sea la gráfica, no te sale el color exactamente. Por eso también es súper interesante o importante el hecho de encontrarte con gente con los impresores, con el preimpresor, que sean sensibles a eso y que sepan darte, por lo que te decía, ¿no? Que de repente yo muchas veces he llegado con fotos al impresor y de repente me ha dicho, este color no lo vas a sacar. Bueno, vale, ya está, ¿no? Pero como es que, hostia, si es un color que me da la tecnología digital, ¿cómo puede ser que...? Bueno, pero efectivamente, ¿no? O sea, es decir, hay colores que entiendo que sean difíciles. Pero bueno, volviendo un poco a lo anterior respecto al tema de la fotocopiadora, o sea, es decir, obviamente no hay que, ¿sabes? No hay que pasarlo per se, ¿no? Es decir, pero es una opción. De hecho, yo por ejemplo, en muchas ocasiones cuando he trabajado con material que ya existe, con documentos, con revistas antiguas, con archivos que tienen, o sea, que están ya, pues eso, de los años 60, 70, ¿no? En revistas, la fotocopia en este caso sí que te permite de un modo rápido trabajar, ¿no? Es decir, hay muchas formas, ¿no? De poder activar, en este caso, le das una imagen personal también. El medio, ¿no? De hecho, yo en todas las publicaciones que he hecho, cada una es de su padre y de su madre, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque algo que he aprendido es que al final también eso forma parte del proceso, ¿no? O sea, el poder entender que lo que vas a sacar o lo que vas a publicar o lo que vayas a hacer vaya vinculado al proyecto en sí, ¿no? Entonces, mi selección, o sea, nunca... O sea, yo se iba a ver el periódico en el primer proyecto, en el siguiente utilicé un papel que era como cebolla, de esto que se transparentaba y tal, el siguiente eran fotos impresas en una tienda de estas de toda la vida de impresión, el siguiente fue un papel ya un poco como más japonés y tal. O sea, cada proyecto fue diferente, ¿no? Y eso también forma parte de esto de la experimentación, ¿no? No me voy a quedar, como a mí me gusta esto, voy a que todo sea... Para mí. Por ejemplo, en ese libro que está viendo la compañera, que es un periódico que se hizo en Nepal, un proyecto colectivo, la fotocopia lo que nos sirvió fue como para generar un espacio donde nos podríamos, el grupo, encontrar, ¿no? Es decir, todas las imágenes que teníamos, además de que trabajamos con documentos y con archivos, había muchas veces que lo que hacíamos era alcanzar imágenes en la propia calle, es decir, íbamos al vecino de turno que nos dejaba un álbum de familia, ese álbum de familia íbamos a la fotocopiadora y lo fotocopiábamos, o sea, era la forma más rápida, o sea, no podíamos coger y decir, no, lo voy a escanear, tal, no daba, ¿no? O reproducir, no daba, o sea, era como cosa de pum, fotocopiadora y a seguir camino. Entonces, la fotocopia ahí, por ejemplo, nos sirvió un poco para ubicarnos a todos en una misma... en un mismo entorno de conversación con unas texturas que estaban en donde estaban, ¿no? Y luego de ahí se fue al periódico, que fíjate, ¿no? Haces una fotocopia y luego te sales un periódico, de repente la fotocopia te ha servido como para jugar en el campo y luego, ¿sabes? O sea, has podido como llevar la fotocopia a otro, expandirla, ¿no? O sea, estirarla, en este caso a otro formato de periódico. El tipo de imagen te permite hacer todo este proceso, claro, ¿sí? Claro. Porque está complementado. Pero bueno, hay como con cierta libertad, ¿no? Es decir, que hay veces que el propio trabajo en sí, la fotocopia, le puede dar una capa de significado que otras veces pues no necesitas, ¿no? O sea, puedes trabajarlo desde otro plano. Pero sí, como decía Denez también, ¿no? O sea, creo que al final la fotocopia, otra de las cosas que tiene buena es que es muy democrática, proletaria y económica, ¿no? Al final, o sea, te permite como llegar a cosas... Pero para esas, como, por supuesto, los proyectos que has desarrollado tú, ¿no? Los proyectos de México, Perú, Nepal, pero que luego a nivel de un poco de estar empezando tus primeros fotolibros, ¿no? Es como esa primera maqueta también que vas a empezar sobre todo a nivel de edición, de ritmo, de tamaño, ¿no? A sentir como eso, luego ya vas pasando a un papel que tienes a caballo, ¿no? De repente, según, claro, es que son muchas variables con las que hablabas tú al principio, ¿no? El tema del medio, de tratar el fotolibro como una escultura, como un objeto, como un propio medio que tiene un tipo de cualidades que pueden aportar a transmitir esas sensaciones, a transmitir, a comunicar el mensaje que quieras, ¿no?
y dentro del parámetro este que estamos de la fotografía experimental, ¿no? Yo apostaría un poco también de cuestionar el propio, que hablamos de metalenguaje, que es la metafotografía en cuanto a cuestionarse a sí mismo. También, ¿no? Cuestionar qué puede como fotógrafo aportar a lo que es la fotografía, el medio en sí, cuestionar el medio, cuestionar el lenguaje, cuestionar los soportes. Yo a veces lo relaciono un poco como los científicos, ¿no? Que los científicos a veces como para evolucionar en cosas que sean más o menos ir avanzando se necesita saber que los trabajos de los científicos que dentro de las tecnologías y las capacidades que había en ese momento se quedaron ahí parados. Los siguientes científicos que llegan pues retoman esos proyectos de investigación que se quedaron ahí parados porque en ese momento no se pudieron desarrollar y los retoman ahora para avanzar, ¿no? Y en el mundo que estamos ahora un poco actual a veces pasa eso, las cosas ya que se repiten, pero es bonito como conocer lo que ya se ha hecho para ver qué vuelta más se le puede dar a nivel metafotográfico, pero a un nivel de proyecto personal íntimo, eso va como un paralelo, ¿no? Como con eso, y esas cosas un poco, o sea, vosotros la labor que hicisteis, ¿no? Con todo el gran paper y con todo eso, pues son así muchas partes de fotolibre que nos están. Sí, del fotolibre, de la propia posición a tomar ante el tema que fotografías, ¿no? También. Un cuestionamiento político que tenía una repercusión artística. Yo no sé si solo político, yo creo que todo es social, político, Por eso, ¿no? O sea, cultural. no de derecha y de izquierda, sino político al Es un debate. compromiso, ¿no? Sí, una necesidad también, un compromiso que nace de algo que necesitas y que también pues a lo mejor parece como que no siempre, Es ¿sabes? darle peso, ¿no? A veces que Sí. vamos a dar con mucho peso, se tiene que quedar perfecto y esto que dan aquí, lo que hablabas de no tener miedo Pero yo creo que el espíritu un poco de este festival está súper interesante por eso, ¿no? Porque te encuentras que esa experimentación y la experimentación, oye, que no esté dispuesto a equivocarse y aprender desde ahí, no, realmente no creo que esté experimentando nada, ¿no? De hecho, con el tiempo, por ejemplo, a mí me pasa mucho que como mis proyectos también son los últimos tiradas pequeñas, luego con el tiempo pasa el tiempo y digo, pues de repente ahora si lo vuelvo a hacer lo haría de otra manera, ¿no? Entonces también es como otra manera de decirte que esto lo hice en este momento concreto porque era así, pero de aquí a X tiempo de repente me lo hubiera planteado de una manera diferente o lo haría de una manera diferente. Sí, y aunque no lo hagas, ya el siguiente Exacto. proyecto que hagas, ya vas a tener ese chip y vas a ponerte a pensar y a reaccionar y a sentirte afectada por eso que aprendiste, ¿no? Sí. Y que a lo mejor ya no te interesa un periódico, pero la otra cosa que hagas ya te enseña todo el tejemaneje, toda la situación que tuviste que vivir, ¿no? Y que te hizo aprender algo y en otro plano. Yo lo que me llama la atención del tema fotolibro, digamos que lo encuentro como un medio como muy difícil para que comunique. O sea, lo encuentro... O sea, yo veo muchos fotolibros a veces que no entiendo nada. No sé si no entiendo nada, seguramente porque yo no lo sé leer. Tampoco sé si yo lo hiciera, si sería capaz de ese tema o ese asunto que traten, hubiera sido capaz de darlo más asequible para que se entienda. Pero creo que a nivel de narrativa, para mí el fotolibro es como muy crítico en general. Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir al respecto? Una cosa, que es, o sea, creo que también en tus palabras intuyo también como el querer encontrar el mensaje clarividente al toque, ¿no? Eso es lo que mucha gente espera. Tú, cuando te pones a ver una película, tú en el minuto 5 sabes de qué va la película. No. O sea, si lo has leído antes, si te has informado, sí, pero si tú te pones a ver una peli, tú empiezas a ver cómo es la cosa, hostia, cuando llevas un rato viendo la peli, pues un poco con un libro pasa igual, ¿no? Es decir, ¿qué tienes que entender del libro? O sea, es un espejo al final, ¿no? Entonces, ¿cómo, sabes? ¿Quién te lo está contando? ¿Cómo te está contando? ¿Qué te está, sabes? Puedes encontrar ahí como muchas pistas, ¿no? Que no sea una cosa tanto de una cosa críptica, ¿no? Que también puede ser, sino más bien de destrezas, ¿no? Que hay incorporadas ahí. Entonces,
puedes aprender en esa lectura muchísimas cosas, ¿no? Pues eso, de las limitaciones que puede tener el libro, de que a lo mejor, pues como ese director de esa película te está dando las pistas antes de llegar a tal, y ya la película te agota y a la media hora la apagas, ¿me entiendes? Otras películas que hasta el final te quedas porque hostia, y no sabes qué coño ha pasado, o las series, ¿no? Entonces creo que un poco tomarnos también como esa relación, ¿no? Con los mensajes que se lanzan, ¿no? Es decir, al final hacer un libro... Yo tampoco entiendo todos los libros, o sea que también creo que es una cosa real. Yo sé con qué conecto, con qué no conecto. Claro, para mí es el kit de la cuestión, ¿no? Y eso no significa que el que no entienda sea peor o mejor, simplemente es con qué conecto yo y con qué no conecto. Y me pasa en todos los sentidos, entonces con los fotolibros me pasa igual. Entonces hay algunos que conecto por la razón que sea, por lo que me está contando o por el fotolibro en sí como objeto o tal, y me fascinan. Y otros que me pueden parecer más interesantes o menos, pero que no me los compraría. Creo que también esa es la libertad del Sí, ¿no? claro, sí. Sí, creo que ahí pues eso, dejarnos también ese territorio o sea, decir, que también nos hemos, por la experiencia que tengo, ¿no? Que veo, ¿no? Como que hay que entenderlo todo, y ¿qué es entenderlo? O sea, como dejémonos un poco llevar, y porque también detrás de un libro hay un esfuerzo brutal, y ese esfuerzo, pues cuando, ¿sabes?, empiezas a ver las destrezas que hay ahí metidas, pues entonces puedes darte cuenta de otros, o empezar a valorar otras cuestiones, narratividad, secuencialidad, musicalidad, en fin, todas las posibilidades que están llevadas hasta el extremo o no se ha entendido del todo, pero eso pasa también con la propia fotografía en sí, ya no solamente con el fotolibro, o sea, que hay muchas fotos que en sí también, ¿sabes? Como, ¿no? Podríamos estar también sacando unas valoraciones de ellas, ¿no? Pero quizá a lo mejor las fotos es más... es diferente porque hay otra al lado, ¿sabes? Es decir, como que en el conjunto de imágenes, pues ya esa cosa a lo mejor de que a lo mejor una imagen solo tampoco te esté diciendo nada, de repente junto a otra, al final ese conjunto, ¿no? Sí que consigue trasladarte un mensaje a otro lado, ¿no? Pero bueno, ese punto también de liberar ese ejercicio de, hostia, no lo entiendo, tal, no sé cuánto, bueno, pues insístele, a ver. Y por ejemplo con Eloy Jimeno, un diseñador que faltó este año, también él hacía un ejercicio que a mí me parecía siempre increíble, que era cuando pillaba un fotolibro y veía que a lo mejor a nivel de diseño se le podría haber dado una vuelta, o él intuía y tenía una opinión sobre la vuelta que se le podría dar, pues que hacía con un bisturí allí, mira, este libro tendría que haber hecho así, así y así. Y de repente, hostia, mirabas el libro y te lo imaginabas así, como lo estaba planteando, y de repente te dabas cuenta de pues donde había sido capaz de exprimir pues la narración que va implícita, ¿sabes? Había sido capaz de llevar, en el laboratorio de Íñigo todo eso, por ejemplo, se percibe súper bien, ¿no? Como en ese propio laboratorio yo creo que se llegará a todo ese, ¿no? A ese territorio gracias a, ¿sabes? A probar mucho, ¿no? O sea, es decir, también esto es como todo, o sea, aprender a leer se hace leyendo. Otro ejercicio súper bueno es ir a todas las bibliotecas que podáis, a todas las librerías, ir a ver libros infantiles, que son los que manejan estructuras muchas veces más directas y nos pueden dar un montón de feedback dentro de la paja ya que llevamos, ¿no? Los que crecemos, ¿sabes? Y no sé, como ir aprendiendo, ¿no? Familiarizarnos con una estructura que tiene muchas posibilidades, ¿no? Y luego eso también cuando recibes como a lo mejor un libro, había un libro que eligió Gabriela que utiliza un fieltro, ¿no? Y pues bueno, cuando coges el libro ese y coges con el fieltro y todo, te da una especie como de calidez dentro de una historia tan dura como, ¿no? Doméstica que se vive, que de repente es como, pues eso, ¿no? Sí, encontrarle unos significados, ¿sabes? A la propia materialidad que vuelvan, ¿no? Y sí, era un libro que era el libro rojo, ¿no? Sí. Que era el fotógrafo, la imagen de su padre y de su madre, ¿no? Que habían divorciado y entonces era el libro rojo y el fieltro y todo eso pues generaba eso. Claro. Entonces el ir cuestionando de esas cosas, o el ir aprendiéndolas, ¿no? El ir viendo cómo, hostia, mira qué resultado hay por aquí, mira cómo se ha solucionado este libro, mira qué propuesta hay aquí. Yo creo que eso es al final también como un proceso que puedes conectarlo, o sea, si te vas a la librería y ves el libro, o sea, tienes que saber muy bien qué tienes entre manos para hacer una evaluación, ¿sabes? Porque si no es como que
no sé de qué va, pero bueno, es que esto es como todo, ¿no? Entonces, claro, ahí pues viendo más libros, estando en una relación mayor con ello, pues yo creo que al final sí que se puede, ¿sabes? Como adentrarte, pues claro, aquí no podríamos hablar de secuenciación y narración, ¿no? O sea, ¿qué es hacer un libro? ¿Se secuencia o se narra? Pues hay quien te dirá que narra y hay quien te dirá que secuencia. Yo me quedaría más con la cuestión de la secuencia, porque me parece mucho más musical y es mucho más, no es tan intelectual como a lo mejor si la narración, que ya busca además un contraste con la propia literatura. La fotografía no es palabra, o sea, la fotografía es fotografía o la imagen es imagen. Pero claro, la imagen pura o la fotografía pura tampoco es que hoy la estemos manejando. Eso fue pues en los años 80 o 70, eso ya hoy en día no, ¿sabes? Es decir, tenemos otro tipo de hibridación. Entonces, claro, sí, hay que estar atento, ¿no? Es como un continuo, es como la experimentación en sí misma, ¿no? O sea, es como un continuo de ir aprendiendo, ¿no? Ir como familiarizándote con esas narrativas, con esas estructuras que te plantean nuevas formas de leer, los libros que decía Karina del álbum de familia, o sea, libros que te interpelen, que te, ¿sabes? Que te llevan a otro territorio. Lo que hacen en Japón, toda la selección que había tenido Gabriela, por ejemplo, en Japón también se experimenta, tienen una tradición grandísima de experimentación en fotografía, pues lo que están haciendo hoy de Asuka Yokota, Kenta Kobayashi y toda esta peña es increíble. Y fotográficamente, y luego lo que hacen con los libros, pero los libros es una cosa que tampoco es tan importante en comparación como están llevando a un nivel de performatividad la imagen, como hacía Provost en los 70, pero con otras herramientas, pero desde el mismo plano, de espíritu histórico, ¿no? Y cultural, como cultural history, ¿no? O sea, una historia cultural de ADN casi, que les hacen llevar todo ese tema que tratan a otro nivel justo a través de la experimentación. Y luego, pues bueno, como decía antes, ¿no? O sea, creo que el libro pues está ahora, se ha empujado para ubicarlo en un territorio que se sume a los géneros de la historia de la fotografía. Y bueno, no es una cuestión de que sea más fácil y menos fácil, sino es una cuestión de que a la vez más también creo que es muy bueno. Es muy bueno, a pesar de que haya libros que a lo mejor sean más caprichosos, que sea un libro que a lo mejor ha salido demasiado rápido, pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? O sea, tampoco... Yo creo que lo que comentamos es la experimentación es libertad en sí misma, ¿no? Entonces, buscarla, ¿no? Tratar de encontrarla, ¿no? En este sitio tan cerrado, ¿no? Que implica una cámara de fotos. Y que yo, bueno, cuando empecé con esto, o sea, yo no tenía ni idea, ¿no? O sea, aparte, digo de verdad, yo no tenía ni idea. Yo siempre me acerqué a la fotografía de una parte como más de hobby que de otra cosa, ¿no? Y en ese proceso pues fui encontrando otras cosas, fui aprendiendo, fui rodeándome de gente que me fue enseñando también, a mí también me parece muy interesante, ¿no? Y buscar esos espacios también, ¿no? Lo que hablamos siempre de colaborar, buscar esos espacios donde conectes con otras personas que también están en ese proceso. En Madrid, por ejemplo, yo donde subí es el laboratorio de fotografía de la Casa Encendida, y es un espacio donde va gente pues simplemente a hacer sus fotos y ahí tiene una biblioteca también, vas aprendiendo, ¿no? Entonces, no sé, que a veces lo que quiero explicar es intentar dar como demasiado peso a y es simplemente fluir, ¿no? Para mí va un poco más también por eso. Yo quería explicar primero, Raúl Tarray y nada más, pero un poco justificar que Gabriela ha puesto muchos libros japoneses y tiene un sentido, ¿no? Porque por una parte ellos tienen en Japón una relación con la imagen impresa que da 1000 vueltas a lo que tenemos en Occidente y eso les hace que son capaces de hacer los libros de maneras que a nosotros no se nos ocurriría, que pensaríamos que ese libro está mal hecho, ¿no? Pasa muchas veces que ves un libro en Japón y dices tú, un impresor occidental, un editor occidental y se le da de hostias a alguien, no sabe quién, pero alguien le va a dar de hostias, ¿no? Y no es así, es que el japonés ha querido hacerlo así porque encuentra eso como una forma expresiva, ¿no? El libro, en su forma física, es un medio de expresión más, ¿no? Y son capaces de llevarlos a sitios muy peculiares, ¿no? Y creo que en eso tienen, como digo, una tradición y una cultura que aquí no tenemos, ¿no? Creo que no es un capricho lo que hizo Gabriela. Y es súper bien, súper interesante. Sí, ubicar un poco lo que se está cociendo, ¿no? En otras partes y con una fuerza. Y aquí tenemos otras y estaría bueno destilarlas, ¿no? Ponerlas encima de la mesa. Lo que os contaba antes de lo de los catálogos y los libros, ¿no? Desde la guerra, ¿sabes? O sea, hasta nuestro tiempo es una forma como para también entendernos dentro de ese marco, ¿no? Que tenemos. Y en otros sitios hay quien tiene otros marcos, ¿no? Diferentes, otra historia, ¿no? Otro background, ¿no? Pero yo creo que desde ahí es donde, pues eso, se ha trabajado
en cada tiempo con mucha responsabilidad, ¿no? Y dándole pues un sentido histórico, cultural, ¿no? Y de repente pues eso al final, pues como lo de las fotocopias que se hablaba, ¿no? Que de repente, pues gracias a que en los 80, 90 se utilizó la fotocopia, pues hoy en día tampoco es una cosa tan extravagante, ¿no? Utilizarla, porque hay una historia, ¿no? Que detrás va, ¿sabes? Va ayudando, ¿no? Pues eso, a reconocerse, ¿no? Ahí, ese espejo de... Pues si tenéis alguna pregunta más, porque ya se nos acaba el tiempo, si queréis comentar. Bueno, Este estaremos por aquí. no se ha hablado apenas del tema de canales de distribución, editoriales, ferias, o sea, como luego hay todo el mundo. ¿Dónde se encuentra la gente? ¿Dónde se encuentra? Claro, ¿no? Que hablamos, que no entendamos a veces un fotolibro, pero a veces vas entendiendo cómo ha ido evolucionando y eres capaz de unas capas más allá, ¿no? De lo que Bueno, yo en este do it yourself de hazlo tú mismo, pues claro, yo también vendo mis propios proyectos, ¿no? Al final, la parte siguiente luego también de distribución y todo lo demás es muy complicada, ¿no? Porque es difícil llevarlo a los proyectos, a la gente, ¿no? Entonces, sobre todo a tu público, ¿no? Exacto, sobre todo a tu público, porque no todo es muy tal. Y luego que a mí también me pasa mucho esto, tú vas a una librería o lo que sea, a un espacio y hay tantos que y con tiradas tan pequeñas en mi caso, que es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay ferias de fanzines, de fotolibros y tal. En este caso yo tengo con un socio una asociación que hemos montado entre los dos para poder llevar nuestros proyectos y proyectos de gente que también se autoedita a este tipo de ferias, ¿no? Y tener también ese otro canal de distribución diferente en cierto sentido, ¿no? Entonces es otra manera, porque hay que encontrar, experimentando también en ese sentido, quitar los canales usuales y encontrar otro, ¿no? Yo por ahora he encontrado esta, luego ya veremos, seguimos investigando, todavía no lo tenemos claro, ¿eh? Ahí también se cumple lo de el trabajar como primer archivo, porque al tú vender tus trabajos, pero también colaborar en la distribución de otras obras, tú ya también te enfrentas a la distribución, que no venta, de otra manera, ¿no? Porque Sí. tienes que poder defender los trabajos que están en la mesa, ¿no? Porque una vez que estaba el trabajo, la obra de tauromaquia de Julián en la mesa, y a una señora le parecía que lo contrario, ¿no? Entonces yo le decía, si no es contra mí, pero es contra el autor en realidad, que es el que quiere comunicar ese mensaje, pero tú tienes que defender esa obra, ¿no? Claro. Quizás tanto al autor como a la obra, por qué está ahí, justificarla, o sea, como que hacer que la obra conecte con la, activarla en la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa parte del trabajo, ¿no? El activar para otras personas también? Obviamente en este caso, en mi caso, el hecho de poder en cierto sentido elegir, aparte de mis proyectos, junto con mi socio, qué proyectos van a formar parte de nuestra mesa de distribución, me permite la posibilidad de lo que hablaba antes de la conexión, ¿no? O sea, yo no puedo vender algo con lo que no conecto, y eso es una cosa que tengo súper clara. Entonces, necesito entender el proyecto, necesito entender qué es lo que se está presentando y a partir de ahí poder ser capaz de venderlo, de hablar de él, ¿no? Porque al final también hay que quitarse ese concepto de yo he hecho 30 copias y del 25 del de álbum de familia es el único que ha agotado todas las copias, del resto tengo en mi casa, ¿no? Tanto el de las 900 como el del XE30. Entonces, la venta como tal es muy difícil. Entonces, no es porque yo ya lo he publicado, ya lo tengo y lo llevo a una feria, se van a vender todo. O sea, también hay que quitarse eso de la cabeza, ¿no? Entonces, lo interesante para mí, el poder que venga gente y poder hablar con ellos, contarle el proyecto, contarle otros proyectos y que la gente pues lo pueda ver cómo conectan o lo que sea, y para mí esa parte es la que me interesa muchas veces más de este punto de la distribución, ¿no? Esa Y luego hay otras formas de activar, no solamente, obviamente, si se hace algo hay que venderlo, bien, pero que luego también existen, por ejemplo, pues el tema del Photobook Club, ¿no? Los clubs de foto que han ido montando por diferentes partes de España. En España están muy activos y que también creo que es un buen espacio para encontrarse, para reunirse. Luego Gabriela, si estuviera aquí, nos contaba también toda la colección, toda su colección, su biblioteca está cedida es abierta al público en el Museo San Telmo de Donosti, con lo cual tienes ahí una biblioteca pública. Si vais a Valencia, en el IBAM hay una biblioteca pública accesible a todo el mundo para libros de fotografía. Si vais al Reina Sofía también, de Madrid, seguro que en Barcelona el Spy Catalarroca o la biblioteca Agustí Centelles también tiene. Me consta que está ahí Willy Rojas haciendo labor de gestión, pues, actividades y demás. Entonces como que
van habiendo espacios que también, pues eso, como decía Karina, ¿no? Si investigas y están ahí, y puedes sumarte y bueno, pues puedes ir como también haciendo circular y demás los trabajos de otro modo, ¿no? Vamos a quedar peor que como empezamos. Por supuesto, era el objetivo. Era la idea. Ya no quiero hacer nada. Bueno, es lo que Todo hay, lo que ¿no? se aprende a hacer. Claro, lo que se aprende, ¿no? O sea, La que esa experimentación es expansión, ¿no? O sea, te ayuda, cuando uno experimenta va a buscar la solución, pero en realidad lo que se le ocurre son más cuestiones, o sea, salen más preguntas, Sí. ¿no? Y con esa expansión de las preguntas que uno ya pensaba que tenía la ecuación resuelta, y luego te das cuenta de que hay más variables, y son cada vez más variables, y más, entonces, o sea, es una búsqueda que nunca se simplifica, al contrario, siempre se complica, y esa, como un árbol, ¿no? claro, son como unos fractales, exacto. Un fractal. Sí, pero que luego uno tiene la esperanza de que ya se acabó y salen más raíces y más frutos. Sí, pero bueno, que se acabó, ¿no? También, o sea, es un continuo todo, ¿no? Al menos yo así lo veo también, ¿no? Entonces, no sé, el libro te permite llegar a un sitio donde yo creo que uniendo con las imágenes, antes hablaba de la musicalidad, que no hemos hablado nada, pero la cosa musical, ¿no? De un libro también que te permite casi entenderlo como una partitura, ¿no? Casi, de tus imágenes, o sea que si encima puedes sensibilizarte también en ese territorio, en tus manos tienes una herramienta fantástica para meterte dentro, ¿no? Y hacerle a los demás y cuando se metan dentro puedan disfrutarla, ¿no? Pero sí, en cualquier caso, también por ahí dejaré entrever que nos hace falta como un poco de refresh, ¿no? Respecto a buscarle otras maneras, ¿no? de hacer circular esto. Exacto. Estamos en ello. Ferias está bien, tal, pero más cositas, no sé, Sí. que habría que ver. Joder. Muchas gracias. Sí, a vosotros por haber venido. Muchas gracias.